Ok. Vale, entonces con lo que voy a empezar hoy es con una parte que nos hizo falta en la parte de inventarios deterministas, que es básicamente lo que vimos en el control de ayer, lo que ustedes tuvieron que hacer. A partir de ahí, cómo se cuantifica, por ejemplo, cuando yo tengo una restricción de espacio y eso cómo se resuelve si es que, por ejemplo, el espacio que tengo disponible no me alcanza para almacenar. Sin embargo, esa parte no voy a pedir que sea resuelta en la prueba porque eso requiere harto procedimiento matemático y eso no lo voy a preguntar, pero sí podría hacer una pregunta conceptual relacionada con eso, ¿vale? Entonces, esa parte la voy a explicar ahorita en la primera hora. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio, que fue el de ayer en el control. Entonces decía, un puesto de verduras tiene exactamente 1000 pies cuadrados de espacio para presentar 3 productos, tomates, lechugas y calabazas. Los datos correspondientes a cada uno se ven en la siguiente tabla. Entonces dice, nos dan la demanda de tomates, de lechugas y de calabazas en libras por año. Y nos dice cuál es el costo de cada libra de producto. Además nos dan, aquí, un segundo. No, acá nos dan, estos son las demandas. Vamos a llamar demanda de T, demanda de L y demanda de C. Nos dan su costo, que estos son los A de T, A de L, A de C. Esta parte también igual nos sirve para ir practicando los ejercicios. Nos dicen el costo de preparación para reabastecer las verduras es de $100 en cada caso, esto es K. Y el espacio ocupado por cada verdura es proporcional a sus costos. Los tomates requieren 5 pies cuadrados por libra. La tasa de interés, bueno, esa parte por ahora no voy a hacer mucho énfasis ahí porque va a ser para cuando estemos hablando del espacio que ocupan. Pero lo que sí nos interesa es, por ahora, la tasa de interés anual para almacenamiento es el 25%, entonces esto es I. Y recuerden que nosotros construimos H igual a I por A. Y la pregunta es cuáles son las cantidades óptimas de cada producto. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer en el control era calcular QT, que es la raíz de 2 por K, que es 100, por la demanda, que es 850, y esto partido en 0.29 multiplicado por 0.25. ¿Sí? Y esto da, no recuerdo el valor, voy a sacarlo acá. O lo que voy a hacer es irme más bien, voy a parar acá y me voy a ir para que resolvamos en un Excel. 0,0725, profe. Voy. Segundo. Mientras organizo el Excel. Vale, entonces será tomates, lechugas y calabazas. Y por ahora ustedes no están viendo lo que estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O sí? ¿Confirman? No, profe, no se ve. Ya, permítanme, armo aquí rápidamente el Excel y enseguida les comparto. 0.29, 0.45 y 0.25. Listo, ahora sí. Entonces, compartamos esto. Aparte acá nos dicen que K es 100 y nos dicen que I es 0.25 o 25%. Yo tengo ¿Listo? una duda ahí, Sí, que no, o sea, entiendo cómo hacer el ejercicio y todo, creo que me dio el valor correcto, pero
conceptualmente CI, ¿qué significa? Es, Porque habla de una tasa de interés o algo así. sí, es la evaluación. Recuerden que nosotros dijimos que uno generalmente le da un valor al almacenamiento de acuerdo a qué tipo de producto maneja uno. Recuerden que dijimos que I estaba entre 20 y 80 y dependía de la obsolescencia del producto. Sí, ¿Sí? Entonces acá ese 25% es el del costo del producto, que es, por ejemplo, para los tomates 0,29 por libra. El 25% es considerado como el valor que tengo que pagar en almacenamiento. Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero calcular el almacenamiento, el costo de almacenamiento unitario, sería 0,29 por 0,25. ¿Sí? Acá. Y esto, ¿cuánto cuesta almacenar una libra de tomate? En periodo anual, anualmente. ¿Sí? sí, ¿Vale? profe. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, Entonces es el I que nos dan. H es I por A, donde A es este costo. Estos son los A's de cada uno de los productos. Y no lo dan para todos. En todos los casos es 25%. Por lo tanto, el costo unitario de almacenamiento es la multiplicación de SA por el I. ¿Listo? Y con eso puedo calcular mis Q óptimos, que serían... ¿cómo será esto acá? Es que acá no estoy trabajando en Excel, esto es... raíz sí está en español. Y si No, creo no, que... No, está en inglés, pero lo voy a poner elevado a los medio. Entonces es la demanda multiplicado por 2, multiplicado por K, ¿sí? Esto dividido entre H, que lo acabamos de calcular, y todo eso, raíz, o lo que puedo hacer es elevarlo al medio. SQR no puede ser. Sí puede ser, lo que pasa es que esto no es Excel, esto es LibreOffice. Ah, ya. Porque en este laptop tengo Linux, así, SQRT. Ahí está. ¿Listo? Entonces, como dijimos, esto lo puedo redondear con 0 decimales. Y ese sería mi Q. ¿Sí? La cantidad que debo ordenar de tomates, lechugas y calabazas son 1531, 1508 y 1420 respectivamente. Ok, ¿preguntas ahí? Eso es simplemente aplicar la fórmula que ya hemos visto, que se aplica cuando tengo EOQ. Como recordatorio, 20% era cuando eran productos que tenían mucho riesgo de obsolescencia y 80% cuando Sí, era poco, ¿no? dijimos usualmente y está entre 20% y 80%. ¿Sí? Productos con baja probabilidad de obsolescencia toman valores cercanos a 20%. Ejemplo, de libros. Pero Por no ejemplo. será al revés. No, porque ¿qué quiero hacer yo con el H? Si mi H, recuerden que la fórmula del EOQ, voy a escribirla aquí, es la raíz de 2KD partido H. Entonces, ¿qué pasa si H es alto? Si yo aumento H, entonces
Q baja. ¿Sí? Es decir, el inventario decrece. ¿Y cuándo quiero hacer esto? Cuando mi producto tiene alta obsolescencia. ¿Y por qué las verduras las considera como con baja obsolescencia? Por el ejemplo, es simplemente el ejemplo que nos da el libro, pero si uno preguntara en términos estratégicos, uno debería poner un valor más alto a las verduras, porque las verduras no las puedo mantener almacenadas por mucho tiempo. ¿Sí? Aquí trabajamos con ese Ah, valor ya. porque es el ejemplo del libro. Pero sí es cierto que si uno estuviera haciendo el análisis de su empresa, ese valor debería ser más alto, porque Ya, las verduras tienen un tiempo de vida corto. ¿Sí? sí, profe. Productos con alta probabilidad de obsolescencia o corta vida útil toman valores cercanos o valores mayores. No lo pongamos cercanos a 80, pero sí valores mayores en I. Ejemplo, celulares. ¿Sí? Ups. ¿Ok? Y entonces esas son las cantidades a ordenar. Entonces, ¿qué se ve? El ejemplo está bastante mal construido, porque si ustedes ven, me dice que ordene 1531 unidades de tomates y la demanda anual es 850. Entonces, me está diciendo que ordene casi las cantidades que requiero para 2 años de ventas, ¿sí? Lo cual no tiene sentido si estoy hablando de verduras. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo los valores no están buenos, repito, para el ejemplo, pero entonces si yo incremento acá el valor de I, digamos 80%, decrecen los valores de cuánto debería ordenar, ¿sí? En ese caso yo mantengo un inventario menor y me dice 856 unidades es la cantidad óptima a ordenar, que todavía es alto porque si la demanda anual es 850, esto todavía me alcanza para cubrir un año. Y yo, lógicamente que tomates no tienen esa vida útil, ¿sí? Entonces, ese ejemplo del libro no está muy bien construido. ¿Vale? ¿Ahí hay preguntas? Profe, para el caso del EPQ, el criterio este del I es el mismo, ¿no? Para el EPQ, sí, sí, ese criterio lo mantenemos similar. Porque de Ya, todas gracias. formas te estoy hablando de cosas que estoy almacenando, independiente de lo que esté almacenando. Que en general Ya, dijimos que en el EPQ es work in progress o trabajo en proceso, ¿sí? Pero yo lo evalúo de acuerdo principalmente a eso, a la obsolescencia Por del ejemplo, material. si fuera una producción de algún alimento, como en lata o algo así, el I sería como cercano a 80, ¿no? En latas, pues depende, porque Bueno, no sé los si en latas, productos en lata pero, tienen larga o, vida útil. no sé, yogures, cuestiones así. Claro, esos son perecederos. Los perecederos, yo lo que quiero es mantener mis inventarios bajos. Entonces, para mantener mis inventarios bajos, usualmente yo lo que hago es incrementar I, Ya, gracias. ¿sí? Dependiente del producto, se define ese valor. ¿Vale? Entonces, repito, en este caso está medio raro ese ejemplo del libro, porque los valores de Q óptimo me están dando casi que que haga una orden por año, y si son verduras, pues eso no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero vale, sigamos con lo que nos pregunta. Entonces voy a volver a leer. Profe, los decimales se aproximan, ¿cierto? Nomás. Porque con el Eh, control los puse como hasta el entero. sí, 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 en este caso sí, pero recuerden la parte final que hablamos ayer, lo que les dije acerca de cuándo aproximar y cuándo no. ¿Sí? Cuando estoy hablando de tiempo, a ver, que esta aproximación pasar de... Un segundo.
pasar acá de 856,01 a 856. Pues porcentualmente esto es 0,1 partido en 856,01. Es decir, esto es menor al 0,01%, creo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si si en el ejemplo que poníamos, yo estoy redondeando una cifra que me da 1,08 y la redondeo a 1? Pues ese redondeo es malo porque esto es 0,08 partido en 1. Esto es el 8%. Entonces, en el ejemplo que veíamos, esto era la cantidad de veces a ordenar, el número de veces a ordenar. ¿Sí? Por mes. Y entonces decíamos, ok, si yo ordeno 100 unidades en cada pedido, al año ordenaría 1200. ¿Pero por qué me daba 1,08? Porque la demanda era 1300. Entonces, si yo redondeo de 1,08 a 1, al final hago una orden por mes y no pido 1300, sino que pido 1200 unidades. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuándo redondear y cuándo no. En general les dije así como una regla más o menos genérica es no redondear el tiempo. ¿Sí? Ya si Sí, usted... pero en este caso el de la cantidad, el Q óptimo, se redondea Sí, sí, en el Q sí podemos trabajar redondeado. y hay algún problema que lo traje como entero, por ejemplo, es 793,9 o 8 y le puse 793 nomás. No está bien, no importa. Ahora, hay una cosa que no vimos, pero que eventualmente podría salir, y es qué pasa si, por ejemplo, me dicen que yo solamente, qué pasa si este ejemplo me dice, segundo, usted solamente puede hacer órdenes en múltiplos de 100. Entonces, mi Q óptimo ya no sería esos que aparecen ahí. Yo tendría que entrar a evaluar Q óptimo, evaluar en cada una. Aquí tendría que evaluar si me conviene 800 o me conviene 900. Aquí lo mismo, 800, 900. Y aquí igual, 800, 700 u 800. ¿Sí? Y eso lo hacemos con la suma de los costos, ¿no es cierto? Exactamente, ahí lo que tengo que hacer entonces es evaluar la fórmula de costos. Entonces voy a evaluar aquí costos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de costos? Recuerden que habíamos dicho que era la demanda anual multiplicado por el valor del producto más el H, el costo de almacenamiento era mi H, que multiplica a Q, en este caso voy a empezar con el valor de 800, dividido 2, más ¿cuánto ordeno? Es decir, aquí era el costo por ordenar, K, que multiplica a cuántas veces pido. ¿Cuántas veces pido? Es la demanda partido en Q. Perdón, aquí no es este, sino este, porque estoy evaluando para 800. Aquí tengo que fijar K, que es G1. ¿Qué más tengo que fijar? K y no más. ¿Sí? Y ahora tendría que evaluar para 900. Entonces, aquí tengo que hacer de nuevo, no creo que pueda copiar la fórmula, voy a hacerlo de nuevo. Demanda anual multiplicado por el precio unitario. Aquí, segundo. Aquí está mal. Demanda anual por el precio unitario. El precio unitario dijimos que era, esta fórmula creo que no está bien. Revisemos. A ver, los costos son ¿qué?
demanda, que es B2, multiplicado por el precio unitario, que es este, B3. El costo de almacenamiento es Q, que es 800, dividido 2, y esto multiplicado por H, que es este. Más K, que multiplica a B2, que B2 es la demanda, partido B14, que es el valor de Q que estoy evaluando, en este caso 800. 445, sí, tiene sentido. Sí. Y esto lo copio. Ahora sí, miremos acá. C2 por C3, demanda por costo, más C14, que es el tamaño de la orden, 800, dividido 2, por C4, que es el H, más K, que es 100, por C2, que es la demanda, partido en Q, que es 800. Vale, entonces sí está bien. Y acá entonces de nuevo, demanda por costo más el Q, que es 900, partido 2, multiplicado por el H, y esto más K, fijo, multiplicado por la demanda partido en Q. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el Q óptimo? Entonces, aquí uno podría hacerlo formulado. Bueno, no lo hagamos formulado, saquémoslo ahí directamente. ¿Cuál sería el óptimo entre estos dos? 445.34, es decir, la orden aquí es de 900. Aquí el menor es 880, entonces la orden es de 800. Y acá el menor es 316.25, por lo tanto el tamaño de la orden es 800. ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas ahí? Profe, pero ahí voy a tener igual una parte como entre comillas de hectáreas que me van a sobrar. Claro, pero eso lo estoy considerando dentro de la función de costos, porque estoy evaluando que si pido 900, mi inventario crece, porque mi inventario, recuerden que es Q medios. ¿Sí? Entonces, si ordeno 900, Q medios es 450, si ordeno 800, Q medios es 400. Y de ahí se desprende el costo de almacenamiento que está considerado en estos valores. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas ahí? Vale, aquí voy a volver al caso que me daban, que es donde esto era 0.25. Y si eso fuera así, entonces aquí esto era 1500 bajo nuestro supuesto, 1500 y 1600. Y aquí 1500 y 1600. Y acá 1400. 1500. Y aquí los tamaños de orden entonces son 1500, 1500 y 1400. Eventualmente, si solo me vendieran en múltiplos de 100. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, entonces volvamos a lo que me dice el ejercicio, que es lo que quería complementar en esta parte. Entonces de ahí en adelante me dice en el ejercicio 27, suponga que las verduras del problema 26 se compran en momentos distintos. Bueno, no, esa 27 no es lo que queremos ver en ese ejercicio. No, en realidad no es importante para lo que queremos ver. El 28, suponga que en el problema 26 el espacio ocupado por cada verdura no es proporcional a su costo. Suponga que una libra de lechuga requiere 4 pies cuadrados de piso y que una libra de calabaza requiere un pie cuadrado de piso. Calcule las cotas superiores e inferiores de las cantidades óptimas en este caso.
ensayé con distintos valores del multiplicador de Lagrange para los valores óptimos de la cantidad de pedido. Entonces, esto es lo que voy a hablar a continuación. Entonces, básicamente el concepto que queremos evaluar es qué pasa si yo, después de haber calculado estas cantidades óptimas, me encuentro con que el espacio que tengo para almacenar el producto no es suficiente. ¿Sí? Entonces, veamos qué sucede. Entonces, para analizar eso, veamos, voy a olvidarme de esta parte que hicimos calculando como si fueran múltiplos. Voy a seguir con el lineamiento del libro. Entonces, vamos a ver, tengo espacio disponible. Son 1000 pies cuadrados. Esto está en pies cuadrados. ¿Vale? Y ahora voy a ver cuánto ocupa cada libra, espacio en pies por libra. Entonces, al principio me decían, volvamos a lo que me decía el enunciado inicial, me dice, el espacio ocupado por cada verdura es proporcional a sus costos. Entonces me dice, los tomates requieren 0.5 pies cuadrados por libra. Esto, 0.5 pies cuadrados por libra. Estos son los tomates. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo calcular cuánto ocupan los demás? Entonces, esto dice que es proporcional a su costo. Entonces, esto sería dividido entre su costo. Y si quiero calcular para las lechugas, multiplico por el costo de las lechugas. Por lo tanto, este es el espacio que ocupa. ¿Perdón? Que se está viendo el enunciado del problema todavía. Ah, no estoy en el Excel. Ah, perdón. Voy a compartir todo para que me pueda mover. Entonces, de nuevo, esto es cuánto ocupa un pie cuadrado por libra de tomates y esto cómo lo calculo. Entonces, si es proporcional a su costo, entonces divido este 0.5 entre el costo que tiene y lo multiplico por el costo de las lechugas. ¿Sí? Claro, entonces tiene sentido. ¿Por qué? Porque si este ocupa 0.5 pies cuadrados por libra y cuesta 0.29, dado que las lechugas cuestan más, pues ocuparán más espacio. ¿Sí? Y para las calabazas hago el mismo procedimiento, 0.5 partido en 0.29, multiplicado por el costo de las calabazas. Que es menor, dado que el costo es menor al de los tomates. Esto proporcional es con regla de 3, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ahora, dado que tengo el cubo óptimo, sé cuánto espacio total ocupa cada espacio total que ocupa cada legumbre. Entonces sería esto por la cantidad de libras que ordeno. ¿Sí? Igual para el resto. Por lo tanto, el espacio requerido para almacenar toda mi orden es 2547 pies cuadrados. Profe, ahí asume que todos necesitan 0,5 pies cuadrados. No, se asume que los tomates ocupan 0.5 pies cuadrados por libra y que las otras dos ocupan proporcionalmente a su costo. Es decir, que por cada centavo que cuesta un tomate, ocupa un espacio. Perdón, si yo. Aquí hago la proporción entre este 0.5 y este 0.29. Que significa que 1.72 es en realidad este número no tiene mucho sentido, mejor voy a explicarlo de otra forma. A ver. Voy a explicarlo acá. Entonces dice, una libra de tomate
ocupa 0.5 pies cuadrados. ¿Sí? Y tiene un costo de $0.29. Y me dice, las otras verduras tienen un costo proporcional de acuerdo a cuánto valen. Entonces, me dicen que esta cuesta 0.45. Por lo tanto, ¿cuánto espacio debería ocupar? ¿Más de 0.5 o menos de 0.5 pies? Si esto es proporcional. ¿Cuál sería? Más. ¿Sería más o menos? Claro, más, porque vale más, ¿cierto? Si me dicen que es proporcional a eso, dado que vale más, ocupa más espacio. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese cálculo? Con una regla de 3. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el valor acá, pues yo puedo poner ahí X y decir que X es 0.45 por 0.5 partido en 0.29. Que esto fue lo que hice yo allá en la celda de Excel, calcular esta relación para los tomates. ¿Cuánto espacio ocupa? Dividido cuánto cuesta. Y eso lo multiplico por el costo de la otra verdura que quiera calcular. Esto es para las lechugas y para las calabazas sería 0.25, que multiplica 0.5 partido 0.29. Ya, perfecto. Ahí con el precio saca la equivalencia. Sí, exactamente. Gracias. ¿Vale? Y entonces eso me dice cuánto espacio ocupa cada libra de cada verdura. ¿Sí? Los tomates 0.5, las lechugas 0.77 y las calabazas 0.43. ¿Vale? Y como ya sé cuáles son los Q óptimos, entonces sé cuánto espacio voy a ocupar en total. ¿Sí? Si ordeno 1531 libras, de tomate, y cada libra ocupa 0.5 pies cuadrados, entonces esas 1531 libras ocuparán en total 775 pies cuadrados. Similar para los demás. 1508 que ordeno por cuánto ocupa cada libra, me da el espacio total que necesita. Y por último, lo mismo en las calabazas. 1420 por cuánto ocupa cada libra, me da cuánto espacio necesitan las calabazas. Y eso me dice entonces que el espacio total que requiero para almacenar mis órdenes es de 2547 pies cuadrados. ¿Sí? Pero yo solamente tengo un espacio disponible de 1000 pies. Entonces, por lo tanto, lo que me dice este resultado, política EOQ simple, es no factible. ¿Sí? Porque el espacio requerido de almacenamiento es mayor al espacio disponible en tienda. ¿Sí? Y entonces en esos casos, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que plantear un modelo de optimización. ¿Vale? Entonces, ¿qué modelo de optimización? Yo tengo que minimizar los costos totales. Perdón, voy a escribirlo aquí. Tengo que minimizar. Voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Unos costos totales que van a depender de la cantidad de tomates que ordene, de la cantidad de lechugas y de la cantidad de calabazas. ¿Y cómo están dados esos costos? Pues es la suma de cada función de OQ, es decir, la demanda de tomates por el A del tomate más la demanda, perdón, más QT medios por HT. Esto es el inventario de tomates más K por demanda partido en QT. Eso es el modelo EOQ de los tomates. Y acá pues lo que tengo que hacer es sumar todo. Entonces acá agrego lo de las lechugas. DL partido QL más DC AC más QC partido en 2
por HC más K por DC partido QC. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer, minimizar esa función total de costos. Que al principio nosotros asumimos que no teníamos, o lo que hicimos en el control de ayer, no teníamos restricciones de espacio. Entonces simplemente lo que hicimos fue minimizar cada una por separado. La de los tomates, la de las lechugas y la de las calabazas. Pero ahora yo sé que tengo una restricción que me agrupa todo, que es que el espacio total que me ocupan las verduras que ordene no pueden superar el espacio que tengo en bodega o en la tienda. Entonces yo sé que esta es la función objetivo que quisiera minimizar, pero yo tengo que agregarle una restricción. Entonces yo tengo que decir que sujeto a la cantidad que ordeno de tomates multiplicado por el espacio que ocupa, que es este 0.5, más la cantidad que ordeno de lechugas por el espacio que ocupa, más la cantidad de calabazas por el espacio que ocupa, es menor, tiene que ser menor o igual a 1000. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que acabo de escribir en azul? Hay preguntas sobre cómo construir la función de costos y cómo construir la restricción. Entonces, en términos de lo que ya teníamos, pues es igual. Tenemos la demanda de los tomates, el precio unitario, que es A, el costo de almacenamiento, que es H, y el costo de ordenar, que es K. Eso ya lo teníamos de nuestro EOQ. Por supuesto que aquí mi variable es cuánto de tomate voy a ordenar, que sería QT. Y similar para lechugas, demanda, precio unitario, costo de almacenamiento, costo de ordenar, demanda de calabazas, costo unitario, costo de almacenar, costo de ordenar. Además, nosotros calculamos estos factores E, que es el espacio que ocupan, ET, EL, SI. Recuerden que QT está en pies, perdón, en libras, y ET está en pies cuadrados por libra. Y similar aquí. Por lo tanto, este resultado al final me da en libras. Todo lo de esta parte izquierda me da algo que está no en libras, en pies cuadrados. Y lo de la derecha también está en pies cuadrados, que es el espacio disponible que tengo. ¿Sí? Entonces esa es la restricción de espacio. Profe, ¿y eso se resuelve con el solver o algo? Entonces, una forma de resolverlo es con el solver. Lo que pasa es que el solver de Excel es muy ineficiente, muy inestable en general. No digamos ineficiente, sino muy inestable. Entonces, resolver este tipo de problemas, que es no lineal, porque es no lineal, porque esta función, recuerden que tiene la forma de un EOQ, de un costo de EOQ, que recuerden que era una curva convexa, ¿sí? Entonces esta función de objetivo es no lineal y bueno, la restricción sí es lineal, pero como la función objetivo es no lineal, eso es súper difícil de resolver para Excel, ¿vale? Entonces, aquí vamos a recordar una cosa que ustedes vieron en su curso de cálculo vectorial, que eran los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces, de aquí me voy a ir a una hojita en blanco, voy a olvidarme de este modelo por un segundo. ¿Vale? Entonces yo tengo una función, mi modelo es minimizar una función de costos que depende de 3 variables, el costo de los tomates, el costo de las lechugas y el costo de las calabazas. ¿Qué dijimos? Esta función es no lineal. La buena noticia es que es convexa. Y esto tiene una restricción
que sí es lineal, que es una función que depende también de Q de T, de Q de L y de Q de C, que tiene que ser menor o igual a un valor acá, que lo llamémoslo, qué sé yo, no sé, W. ¿Vale? Y esto, la ventaja que tengo con esto es que esto también es convexo, al ser lineal es convexo. Y entonces a este modelo yo le voy a aplicar una cosa que se llaman las condiciones KKT, que esto también lo vieron lo vieron en cálculo y lo vieron en optimización. ¿Sí? Pero las condiciones KKT, bueno, eso tiene un montón de condiciones, que si es regular, que si no es no regular, bueno. Entonces, en particular para este modelo, vamos a hacer una caracterización bien sencilla y es, yo inicialmente resuelvo sin restricción, entonces paso número 1, resolver sin restricción. ¿Y eso qué es? Significa resolver 3 EOQs por separado. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sí? En el paso número 2, ¿qué hago? Chequear si la solución de 1, del paso 1, es factible. Es decir, si satisface la restricción. ¿Sí? Entonces, si satisface la restricción, entonces la solución es óptima. Y terminé. ¿Sí? Mis cantidades QT, QL y QC son las que me dieron los 3 EOQs que resolví en el paso 1. Si no, ir al paso 3. Y en el paso 3, implementar el modelo, implementar una cosa que ustedes conocen como multiplicadores de Lagrange. Quizá no les gusta el nombre, pero lo deben recordar por allá de cosas que no les gustaron. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo se hace. O vamos a recordar, que ustedes ya lo deberían más o menos saber. Entonces recordemos que mi función a minimizar depende de QT, de QL y de QC. Y es lambda, o llamémosla D, ya que estamos hablando de D. Demanda de T por AT más HT por QT partido 2 más K por DT partido QT más DL por AL más HL por QL partido en 2 más K por DL partido en QL más DC por AC, HC, QC partido 2, K por DC partido QC. Eso son la suma de las 3 funciones de costo que utilizamos en el EOQ. ¿Sí? Es nada nuevo. Yo quiero minimizar eso. Y tengo la restricción que la dijimos que era QT, ET más QL, EL más QC de C, lo igual a un valor W. Es S, profe, no DC. ¿Dónde? En la Perdón, restricción. sí, gracias. No es DC, sino S, que es el espacio.
QCS. ¿Listo? Y entonces ustedes recordarán que esto uno plantea el lagrangiano de QT, QL, QC y un multiplicador de Lagrange que se llama mu. Y entonces a uno lo que le queda es la misma función, que la voy a escribir para ahorrarme la fatiga, como esto, ¿sí? Que es esta parte de acá, todo esto, más esto, SSCC, que acabo de escribir ahí, más mu, que multiplica al exceso en esta restricción, es decir, cuánto esta parte izquierda está violando el valor W. ¿Y cómo cuantifico eso? Pues es QT, ET, más QL, EL, más QC, S, menos W. ¿Sí? Esto de aquí hasta acá es el espacio ocupado por las verduras en el local. Y esto es el espacio disponible. Entonces, la resta de esas dos cosas me dice cuánto me estoy pasando de ese espacio máximo disponible. Y el mu existe acá para penalizar esa cantidad que me estoy pasando, ¿sí? Entonces, al final lo que uno va a ir haciendo es incrementar el valor de mu para hacer que esto que está en el paréntesis se vaya hacia cero, porque yo lo que quiero hacer es minimizar este lagrangiano. ¿Sí? Y eso más o menos les debe sonar familiar por allá de su curso de cálculo vectorial. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Quién se acuerda qué hay que hacer para resolver eso? Ese es el problema. No acordamos. ¿Señor? No, no ¿Repites, por recuerdo, favor? profe. Ah, ok. ¿Alguien se acuerda de qué se hacía cuando uno tenía en cálculo multivariable y quería minimizar una función con el ¿Severía? multiplicador? Hacer las derivadas parciales. Porque como mi función lagrangiana depende de 4 variables, Qt, Ql, Qc y mu, entonces tengo que hacer las derivadas parciales con respecto a cada una de ellas. Entonces hago la derivada del lagrangiano con respecto a Qt, la derivada con respecto a QL, la derivada con respecto a QC y la derivada con respecto a mu. Y eso lo tengo que igualar, todas las igualo a 0. Cuando hago eso me sale un sistema de ecuaciones de 4×4, tengo 4 derivadas parciales y tengo 4 incógnitas, Qt, Ql y mu. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones me dan los valores óptimos de mu, de Qt, de Ql y de Qc. Entonces la derivada con respecto a Qt es como sacar la derivada de esta primera parte, es decir, voy a ponerlo aquí en otro color, como sacar la derivada de esto. De acá hasta acá. ¿Por qué? Porque lo demás, esto que voy a poner en naranja, pues ahí no aparece Qt por ningún lado. Por lo tanto, cuando yo derivo, todo eso que está en naranja me da 0. ¿Sí? Entonces, esta derivada, la derivada de lo que está en amarillo es lo mismo que nos daba la derivada cuando hacíamos la derivada en L o Q. Es decir, Qt partido en 2 menos K por dt sobre Qt cuadrado. Más un factor que proviene de la derivada de esto que aparece aquí en el paréntesis. ¿Sí? Porque recuerden que no es la derivada solo de la función de costos C, sino de mi lagrangiano, que es este que acabo de calcular aquí en azul. Y entonces la derivada de eso que está allá en el paréntesis me da mu por ET. ¿Sí? Y así para todos, solamente que acá me quedará en términos de QL,
QL partido 2 menos K de T, perdón, de L sobre QL más mu por L. Mismo acá. QC partido 2 menos K por DC partido QT al cuadrado más mu ET. EC. Profesor, ¿por qué el Sí. primer término tiene QT? Si está elevado a 1 supuestamente QT. Porque es la derivada de esto, de HT. Ah, perdón, tienes toda la razón. Es HT, no Q. Aquí no es H, sino, perdón, no es Q, sino H. Gracias. ¿Qué es la derivada de este término de acá? Claro, cuando derivo con respecto a QT, pues me queda HT. HT. Gracias por la corrección. HL y HC. ¿Sí? Y la derivada con respecto a mu, pues todo lo que está en la función C, eso se va a cero porque no aparece mu por ningún lado. Y me queda simplemente la derivada de esta parte de acá, que cuando derivo con respecto a mu, pues es lo mismo que está en el paréntesis. QT, ET, más QL, EL, más QC, S, menos W. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Profe. Gracias. Y entonces cuando lo que yo debería hacer para resolver este sistema es en cada una de estas, en acá, acá y acá, despejar QT, QL y QC respectivamente. Entonces lo voy a llamar QI, ¿sí? Donde I toma los valores. Simplemente lo que es ahí lo que va a hacer es abreviarme, que siempre va a ser igual para T, para C y para L. Y esto va a ser similar a lo que nos da en L o Q. Esto es una raíz de 2K por la demanda partido en... Déjenme ver, un segundo, confirmo. HC, sí. Partido en HC. Menos, a ver, no, más. 2 veces mu por EI. Perdón, aquí hice algo mal, como estoy resumiendo para los subíndices, sino colocar todas las veces. Esto es 2KI, 2KDI, partido en HDI, más 2 veces M por E sub I. ¿Sí? Así cuando I vale T, pues esto es QT igual a la raíz de 2K por DT sobre HDT más 2 mu E sub T. Cuando I vale C, esto es 2K DC partido en HC más 2 mu EC, la raíz de todo eso. Y lo mismo para L. ¿Sí? Es decir, eso me ayuda a hacer el despeje tanto de acá, como de acá, como de acá. Y al final yo lo que debería hacer es poner todo esto aquí. Reemplazar acá cuando T, reemplazar acá cuando L y reemplazar acá cuando L. Y así en esa función me quedaría toda en términos de mu y podría calcular el valor de mu. ¿Sí? Y en el caso del ejemplo, el W sería 1000. El W es 1000, claro, que es el espacio que nos dijeron que tenían disponible en la tienda. Ah, ya, gracias. Listo, pero entonces eso está súper difícil porque hay una raíz y el mu está en el denominador de esa raíz y aparte luego eso está multiplicado por el espacio, entonces de ahí está como aburridor despejar mu, pero entonces vamos a ayudarnos de Excel. Ya que tenemos estas ecuaciones, sí las podemos utilizar en Excel para calcular los valores de
de mu y de cada q, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esto allí. Voy a compartir acá. De nuevo el Excel. Y aquí voy a escribir solamente, ¿sí? Una pregunta, no tiene que ver con esto, pero para la prueba en los K, ¿tienen que ser con decimales o los otros con un entero o da lo mismo? Los K, el K es dado, porque es el costo de ordenar. El El Q. Q, ya dijimos que se aproximaba al entero más cercano, y si me decían que yo tenía que ordenar en múltiplos de cierta cantidad, tenía que evaluar hacia los dos extremos. Es decir, como acá nos da que el Q óptimo de los tomates es 1531, si me dicen que debo pedir en múltiplos de 100, entonces tengo que aproximar a 1500 y a 1600 y evaluar cuándo es más barato. Ya, perfecto. ¿Vale? HI más 2 veces mu por EI. Y aparte tengo que QTET más QLEL más QCS menos W igual a 0. Y eso es lo que voy a usar acá. Entonces yo voy a implementar esas formulitas aquí en mi Excel. Entonces noten que lo primero que voy a hacer es implementar aquí ese valor Q sub I que puse allá en la formulita. Y por acá voy a poner el valor de mu. Entonces aquí va a partir con mu igual a 0. Y entonces aquí voy a poner raíz de 2 veces K por la demanda. Aquí este G1 debería estar fijo. Y eso dividido entre H más 2 veces mu fijo por el espacio que ocupa, que es este. ¿Listo? Aquí hay algo raro. A ver, déjenme chequear. El numerador. Lo sumó, profe, no lo multiplicó. En el numerador, ah, sí, tengo 2 más. Aquí es por. Gracias. Ahí sí. Noten que cuando mu vale 0, que es el valor inicial que le puse, estos valores de Q sub I que acabo de calcular son los mismos que me habían dado el Q cuando hice el EOQ para cada uno de las verduras, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque a mu le puse 0, es decir, no estoy penalizando el pasarme del espacio disponible, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es acá, voy a calcular cuánto espacio estoy ocupando, que es lo mismo que hacer esta segunda fórmula que puse a la derecha, la del QT por ET más QL por EL, etc. Entonces este valor de Q multiplicado por el espacio más este valor de Q multiplicado por el espacio más este valor de Q. Me falta aquí algo. Ups, ¿qué pasó? Me falta aquí C10, ¿sí? Más este valor de Q multiplicado por el espacio. Sí, entonces este es el espacio ocupado. Entonces yo necesito que esto sea menor a 1000, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder encontrar mi valor de mu? Pues acá lo que voy a hacer es ponerme a jugar un poquito, ir incrementando el valor de mu. Pues vean que cuando le puse 30 ya me pasé, entonces pongámosle 5. Ahí me falta, pongámosle 10, no, mentiras, menos. 1, 0.5, 0.4, 0.39,
0.395, 39.6, 39.8. Ahí está, 39.85. ¿Qué será? 35, 30, 20. Ahí. ¿Sí? Y entonces ahí acaba de hacer una optimización manual o iterativa para encontrar el valor de mu que penaliza esta función, la función de la restricción que yo tengo que satisfacer. De tal forma que cuando voy aumentando el valor de mu, los valores de Q disminuyen. Si ustedes lo ven ahí. ¿Sí? Y hasta que llego a que el espacio ocupado por esas órdenes, esos tamaños de órdenes multiplicados por el espacio que ocupan cada una independientemente, me satisfacen la restricción de espacio que tengo en la tienda. ¿Sí? Entonces, repito, lo que hice fue aquí en el Q sub i implementar la fórmula que ustedes ven ahí a la derecha en la raíz. ¿Sí? Al mu al inicio le puse 0, tal que si ustedes ven en esa fórmula de la raíz, cuando mu vale 0, pues eso es básicamente el EOQ, porque me queda 2K por DI dividido HI, eso es el EOQ. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a cambiar el valor de mu, pues lo que estoy haciendo es penalizar lo que me estoy pasando en espacio. ¿Sí? Porque cuando esto vale 0, tengo 2548, necesito 2548 pies cuadrados para almacenar lo que quiero pedir. Pero cuando empiezo a incrementar el valor de mu, ustedes ven que el espacio ocupado va disminuyendo porque estoy penalizando el espacio ocupado. Hasta que llego a que un valor de 0.3982 en mu hace que yo satisfaga la restricción de espacio que tengo para almacenamiento. ¿Preguntas? ¿Sí se entendió lo que hicimos? Y si calculamos la función de costo total, que es lo que yo quiero minimizar, es decir, eso se convierte en mi función objetivo, pero eso está sujeto a que yo tengo una limitación de espacio, esa sería mi restricción, y en ese problema lo que hago es sacar mi lagrangiano, agregarle el multiplicador de Lagrange a la restricción, pasarlo a la función objetivo, sacar las derivadas parciales, igualar a 0, y con base en eso me sale un sistema de ecuaciones de donde voy a poder calcular los valores de Q y el valor de mu, que es el penalizador de la restricción. Profesor, ¿Sí? en estos casos podemos usar un solucionador de sistema de ecuaciones de Internet. Sí, pero esto no lo va a preguntar en la prueba. Ya, profe, Es gracias. decir, conceptualmente sí podría preguntar. Podría decirles, no sé, se me podría ocurrir. Plantee, si le dan una política de, o no sé, si usted tiene una bodega, si compra una nueva bodega que tiene un espacio de X cantidad y usted sabe que sus tamaños de órdenes son tales, identifique si con esos tamaños de órdenes usted puede cumplir las restricciones de espacio en la nueva bodega. Si no las cumple, plantee el problema que se debe solucionar para encontrar los nuevos tamaños de órdenes que satisfacen esa restricción. Y en ese caso lo que ustedes deberían responder es plantear el modelo que yo les mostré anteriormente, es decir, la función de costo total y la restricción que hay que poner. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Y eventualmente también podría, no sé, preguntarles, encuentre la función de Lagrange que debe ser minimizada. ¿Qué es esto? Hacer este proceso que hicimos en la hojita en blanco. Esto. ¿Sí? Este sería el problema, desde acá hasta acá. De esto que voy a poner aquí en este recuadro. Este es el problema a resolver. Ups. Desde acá hasta acá. Y eventualmente podría preguntarles esto. El lagrangiano. Ah, ya, pero más que nada plantear la ecuación solamente. Plantear las ecuaciones y no resolverlas.
¿Vale? Eso gracias, sería profe. lo que conceptualmente podría preguntar. Y podría preguntar algo más, todavía más teórico, por ejemplo, que sería decir, ¿qué significa esto? Esta parte, toda esta parte. Entonces, ese es esto es el mu es el multiplicador de Lagrange de la restricción que tengo, y lo que aparece en el paréntesis es en cuánto estoy violando la restricción. Pues cuando yo incremento el valor de mu, lo que hago es, voy a escribirlo, cuando yo incremento este valor de mu, lo que busco es que lo que está en el paréntesis decrezca. ¿Sí? Es decir, hacer que lo que me estoy pasando en espacio cada vez sea menor hasta que hago que eso sea cero. ¿Sí? Hay un valor de mu, cuál no lo sé, es lo que tengo que averiguar cuando resuelvo el sistema de ecuaciones, pero hay un valor de mu que hace que lo que está dentro del paréntesis valga cero, que al final es lo que yo quiero hacer, satisfacer esa restricción. ¿Sí? Profe, y esto podría entrar, o sea, como actualmente en la prueba de ahora, pero no entra en la prueba 3. No, esto lo que les digo, entra en la prueba 2 como conceptual, así como les estoy diciendo, como planteé el problema, encuentre el lagrangiano, qué significa esto, qué significa el otro. No lo voy a pedir resolver ni calcular las derivadas. Y al preguntarlo acá ya no lo preguntamos en la prueba 3, porque esto sigue perteneciendo a inventarios deterministas. Ya, gracias. ¿Listo? Entonces paremos ahí, demos 15 minuticos y vemos algo, la introducción a inventarios aleatorios en la segunda parte, y con eso terminamos hoy. ¿Listo? Volvamos a las 2:15, con eso terminamos temprano. Partimos a esa hora, 2:15, y tratamos solamente de ver esa parte de la introducción, como qué cambia con respecto a nuestros inventarios deterministas. Y nos quedamos ahí y ya iríamos en la tarde con la práctica para la prueba de mañana. ¿Vale? Gracias. Ya. Entonces, hasta ahí por Eh, ahorita. profe. Nos vemos en 15 minuticos. la prueba llega hasta acá solamente, ¿cierto? ¿O falta algo más rato? No, hasta acá. O sea, lo de la segunda sesión ya es el tema de la última prueba. Y lo que sí es lo de la tarde, que es ejercicio tipo prueba de lo que haremos mañana en la prueba 2. A las 6 Para en la inventarios tarde, ¿cierto? deterministas. A las 6, sí. Y esos Vale. van a ser ejercicios de inventarios deterministas, porque ayer hicimos los de procesos. ¿Vale? Ok, entonces nos vemos en 15 minuticos. Hola de vuelta. Vale, vamos a empezar entonces así para terminar lo más temprano posible. Y voy a tratar de que en esta sesión no dar demasiada teoría para que, pues para que ustedes se concentren en la prueba de mañana y nos quedemos más con los elementos primordiales de el tema que sigue, que es inventarios aleatorios. Entonces, vale. Entonces, antes de empezar, voy a escribir aquí más o menos qué nos queda para terminar el curso, porque ya estamos yendo hacia la parte final del curso. Entonces nos quedan dos temas. Nos queda inventarios aleatorios, que aquí vamos a ver dos cosas, tal vez tres. Vamos a ver el modelo del vendedor de periódicos. Que ustedes creo que ya lo han visto antes por ahí, en algún momento. Un segundo.
Y vamos a ver modelos de revisión continua que se conoce. Más específicamente vamos a ver el modelo QR. Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo del modelo, de uno de los modelos de revisión periódica. Profe, Sí, antes de que vaya con esta materia, que yo tengo una duda con los inventarios deterministas. A sí. veces me cuesta reconocer cuando son EOQ y cuando es EPQ. Vale, enseguida lo explico. Solo para cerrar acá. Me cierro acá y enseguida vamos a eso. Antes de que parta con los inventarios aleatorios. Y en cada abastecimiento, aquí tenemos infinitas cosas para ver. Solo las voy a nombrar para que ustedes tengan la referencia de todo lo que haría falta ver en cadena de suministro. Y luego voy a decir qué vamos a ver y qué no. Aquí el efecto látigo, tenemos transporte, diseño de redes, tenemos MRP, DRP, tenemos redistribución de planta, tenemos finanzas de la cadena, diseño de itinerarios, un montón de cosas. Lógicamente, por restricciones de tiempo no vamos a poder ver todas esas cosas, incluso ni siquiera en el curso regular se alcanza a ver tanto. Muchas se ven en el curso de gestión de operaciones avanzadas que pertenece al curso del magíster en ingeniería industrial e investigación de operaciones. Otras se ven en otros cursos y algunas que creo que no están por ahí rondando. Por ejemplo, las finanzas, creo que no están. Diseño de redes, hay algo. En el curso de magíster, esto no está en el contenido de ninguno de los cursos de pregrado ni de posgrado, no lo he visto tampoco. Y bueno, acá se podría quedar uno mucho tiempo estudiando diferentes cosas acerca de la cadena de abastecimiento. Solamente para que sepan que todos estos temas existen y que eventualmente serían de nuestro interés en este curso. Sin embargo, repito, por temas de tiempo, no vamos a poder ver muchos de ellos. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar? Creo que nos vamos a quedar principalmente en viendo qué es el efecto látigo, que es un concepto súper primordial de lo que sucede en la cadena de abastecimiento. Y quizás algo de transporte. Sí, algo transporte y transshipment. ¿Vale? Si alcanzamos hasta ahí. De lo demás no alcanzaremos a ver nada, pero como les digo, son herramientas que pertenecen a la gestión de operaciones, que se ven en otros cursos, otras no, pero que eventualmente serían de interés para ustedes cuando estén ejerciendo. ¿Vale? Y hasta aquí, como hasta más o menos por aquí llegará el curso. Si alcanzamos. Si no alcanzamos, llegaremos hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos queda esta sesión donde vamos a ver el modelo de vendedor de periódicos y quizás algo mínimo de la explicación del modelo de revisión continua. Nos queda la sesión de mañana donde haremos un ejemplo de esto, el modelo QR. De ahí nos quedará el viernes donde terminaremos inventarios aleatorios, bien sea terminando este ejemplo o con algo de esto.
Y quizás en la segunda sesión del jueves empecemos con esto para el viernes terminar acá. Más o menos es la idea de lo que nos queda del curso. ¿Listo? Y con eso cerraríamos. Entonces, la prueba 3 sería esto, tema 5, más esto. ¿Vale? Eso sería la prueba final. Con respecto a la prueba 3, enseguida voy a responder la pregunta que me hicieron respecto al EPQ y al EOQ. Pero para que hablemos de una vez de esto. Prueba 3. Se realizará en horario de clase. Y va a ser 25 o 26 de enero. Es decir, lunes o martes de la próxima semana. Entonces, 25-26 está abierto a lo que nosotros decíamos. Entonces, con los que estamos ahora vamos a decidir cuándo va a ser. Así que les voy a pedir... Sebastián pregunta si después de la prueba 2 van a haber clases. Sí, mañana necesitamos avanzar un poco en el tema de inventarios aleatorios porque si no, no nos alcanza el tiempo para completar el programa del curso. Entonces, después de la prueba mañana sí haremos una sesión aunque sea corta, al menos de unos 40 minutos, de acuerdo a cuánto tiempo nos quede, viendo algo del modelo de revisión continua. Ahora sí les voy a pedir que levanten la mano los que quieren que la prueba sea el 25. Por favor. 25 es lunes. ¿Nadie? Entonces 26, supongo que todos levanten la mano los que quieren que la prueba sea el 26. 4, 5. ¿Y los demás no quieren prueba? ¿O se fueron a dormir? Bueno, solamente hay 5 votos, así que todavía no podemos decidir. Estará sujeto a lo que digan los demás en el grupo. Por ahora, tentativamente, iría el martes. ¿Listo? Y las notas finales deben estar en el sistema el 28. Entonces, 26 prueba. Ese mismo día intentaré calificar para sacar las notas ese mismo día. Vale, entonces, ahora sí, voy a resolver las dudas que habían por ahí. Entonces, alguien me preguntó EOQ versus EPQ. Entonces, gráficamente, dijimos que el EOQ se comporta así. Más o menos. Y el EPQ se comporta así. Pues, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos modelos? Aquí, la orden de tamaño Q estrella, la orden de tamaño óptimo, llega toda de golpe. Mientras que en el modelo EPQ, la orden llega secuencialmente. No me llega todo el producto al tiempo. Llega a una tasa .
Entonces, para que se vean términos de ejemplos, ¿qué tipos de órdenes funcionan de esta forma? Cuando yo pido materia prima a mi proveedor. ¿Qué hace mi proveedor? Yo lo llamo y le digo, necesito 10 toneladas de madera, por ejemplo. Yo soy un fabricante de muebles. Entonces, ¿qué hace? Él va a su bodega, busca el producto y me dice, ok, su producto llega, le llegan las 10 toneladas en 10 días o en 2 semanas. Y entonces, desde el momento en que yo lance la orden, espero 2 semanas y en ese momento, ¡pum!, mi inventario sube desde 0 o desde el punto en el que esté hasta 10 toneladas. Todo de golpe. ¿Por qué? Porque me llegó todas las unidades que solicité en el mismo instante. Otro ejemplo es una importación. Si yo soy revendedor de equipos de cómputo, por ejemplo, si vendo, no sé, audífonos. Entonces yo le pido a la marca, no sé, digamos, Bose, le pido 200 unidades de audífonos de cierta referencia. Entonces lanzo la orden y ellos me dicen, ok, con el proceso de importación y demás le llega en un mes. Entonces desde el momento en que hice la orden hasta que pasa un mes, pum, en este momento de 0 o en el punto en el que esté se dispara aquí mi inventario en 200 unidades o en la cantidad que yo haya pedido. ¿Sí? Estos son 2 ejemplos diferentes. Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el EPQ? Acá esto es más o menos lo que sucede con la producción in-house. ¿Sí? Siguiendo con el ejemplo del fabricante de muebles. Entonces, en la estación de tapizado le solicitan a corte 2.000 unidades o qué sé yo, 100 unidades de las sillas referencia X. Entonces, solicitud y Q estrella son 100 unidades de sillas referencia X. Y entonces el señor que maneja el área de corte me dice, ok, yo le puedo llevar 10 sillas diarias. ¿Sí? Entonces, si eso es lo que me dicen, ¿qué pasa? El primer día me llegan 10 sillas, se incrementa mi inventario hasta acá, luego pasa un día más y se incrementa en otras 10 sillas, luego pasa otro día más y se incrementa mi inventario en otras 10, etcétera. Hasta que llega el total que yo solicité, pero llega secuencialmente, es decir, mi inventario se va incrementando según la pendiente del que me dice la tasa o la capacidad que tiene el área de corte en nuestro ejemplo. ¿Sí? Es decir, yo no lanzo una Q estrella, una orden de 100 unidades y el área de corte me dice, listo, aquí tiene sus 100 sillas. No, él me dice, yo le puedo llevar 100 sillas al día. ¿Vale? Entonces mi inventario se incrementa según esa pendiente. ¿Vale? Ok, estoy diciendo que se incrementa según esta pendiente, pero en realidad se incrementa según la tasa P, que es esto. Esta es la tasa P. Menos el consumo, porque cuando le empiezan a llegar las 10 sillas, el señor que trabaja en el área de tapizado o ensamble o lo que sea, él va a empezar a trabajar, entonces él va a hacer que ese inventario de sillas que están ahí esperando ser tapizadas baje según la tasa a la que él trabaja, que lo llamamos demanda. Entonces, si el señor del área de tapizado trabaja a 5 sillas por día, el inventario realmente no se incrementaría aquí 10 cada día, sino se incrementaría 5. ¿Por qué? Porque de las 10 que le llegan, él procesa 5 que las mandará a la siguiente estación de trabajo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el EOQ y el EPQ. ¿Eso responde la pregunta? Sí. Ahí me quedó más claro. Tenía dudas más que nada con la tasa P. Sí, la tasa P es a la tasa a la que me pueden entregar el producto.
¿vale? Entonces, básicamente, por eso cuando uno hace el pedido tiene que estar ajustada a la tasa, porque si no se tiene como que... Claro, la tasa a la que me entregan el producto es conocida, ya. ¿vale? Y estas son las diferencias básicas entre el EOQ y el EPQ. ¿Listos? Vale. ¿Más preguntas respecto a eso? Ok. Entonces con eso cerramos ya ahora sí el tema de inventarios deterministas. Y vamos a dar la introducción de inventarios aleatorios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Muy pocas veces la demanda es conocida. ¿Sí? La minoría de las veces yo tengo el dato real de cuánto debo producir. Eso sucede únicamente en los casos en el EPQ es frecuente porque una estación adelante me dice cuánto necesita exactamente. Pero, por ejemplo, si uno pensara hacia afuera en la producción que necesita para sacar al cliente, la demanda usualmente es desconocida. Un ejemplo donde sí puede ser conocida es cuando yo tengo contratos fijos. ¿Sí? No sé si tengo contratos con retails en que cada mes tengo que entregarles 200 unidades, pues puedo trabajar con el EOQ porque en ese caso sé exactamente cuánto les debo entregar. Pero usualmente la demanda es desconocida. ¿Sí? Y entonces esto, ¿qué genera? Desconocida, o le vamos a decir también aleatoria o estocástica. Todos esos términos son familiares. ¿Sí? Con respecto al modelo anterior. Entonces vimos que bien sea, por allá cuando definimos inventarios deterministas, dijimos que bien sea el Q o el T, es decir, el cuánto o el cuándo, no son fijos. ¿Y de qué depende? Depende del modelo bajo el que yo trabaje. ¿Sí? Pero ¿qué podemos ver acá? Que sí o sí, siempre estamos intentando responder. Responder. Dos cosas. ¿Cuánto y cuándo? Esas son las dos preguntas claves bajo las que trabajamos en inventarios. ¿Cuánto quiero pedir y cuándo quiero pedir? ¿Sí? ¿Cuánto es el Q? La cantidad que solicito en cada pedido. ¿Y cuándo es el T? ¿Cuándo hago ese pedido? ¿Listo? Ahora, también, ¿qué puede pasar cuando la demanda es aleatoria? Yo hago un pedido, entonces supongan que yo tengo una referencia donde me dicen que mi demanda se comporta según una variable aleatoria normal con medida 100 y desviación estándar 20. ¿Sí? Eso es desconocido, porque me dicen, ok, se espera que en promedio le ordenen 100 unidades, pero esto se comporta según una distribución normal, que ustedes ya más o menos la conocerán, tiene esta forma, donde aquí está la media, y tiene una desviación estándar de 20, es decir, con cierta probabilidad la demanda va a ser
menor a 180 o mayor a 180, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué puede generar? Volvamos a nuestro gráfico que siempre que hemos venido trabajando en inventarios. Entonces puede pasar lo siguiente. Yo lanzo una orden. Voy a ponerle otro color. Y el inventario ya no se mueve en línea recta como se movía antes, porque la demanda era conocida, es decir, entonces yo sabía que cada semana tenía que entregar 100 unidades. No, acá puede pasar esto. El inventario se va moviendo así, incluso en un momento puede bajar mucho más rápido, llegar así. En algún momento yo decidiré lanzar una orden, pasar al tiempo de entrega y llegar a esa orden. Entonces, en ese momento mi inventario crece. Y de nuevo empieza a bajar, a bajar. ¿Y qué puede pasar eventualmente? Que yo me quede, que la cantidad que solicité no sea suficiente y yo me vaya a tener un inventario negativo. ¿Sí? Porque si mi tamaño de pedido es Q igual a 150, en el ejemplo que estoy poniendo, pero sigue una distribución normal de media 100 y desviación 20, puede ser que en un periodo yo esté en un pic alto de demanda y esto llegue a ser 180, por lo tanto aquí bajaría hasta un punto menor a 0. En particular, si ese fuera el caso, llegaría a menos 30. ¿Sí? Aquí de nuevo llega el momento en el que llega mi nueva orden y de nuevo se repite el ciclo. ¿Sí? Entonces un elemento importante que aparece acá son lo que hemos llamado rupturas o backorder o faltantes. Todo eso son sinónimos. Y esto, el backorder es producto que yo entrego una vez me llega y los faltantes son producto que en definitiva no vendo. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar de acuerdo a al segundo? Permítanme un momento. Así. Pueden pasar dos cosas. Si yo estoy en el caso de backorder, recuerden que cuando yo tengo esto aquí por arriba del eje X o el eje tiempo, todo esto es inventario. Todo esto que está por acá. Significa que tengo inventario, entonces tengo que pagar su almacenamiento. Si estoy en el caso de backorder, pues cuando esa línea se va por debajo del eje X, yo tengo que pagar un costo por entregar tarde, que en general está relacionado con esta área bajo la curva. ¿Sí? Ahora, si es que mi modelo no es de backorder, sino simplemente de faltantes, es decir, toda aquella demanda que se genere en el periodo en el que yo no tengo unidades, simplemente se pierde y ya no tengo que satisfacer esa demanda. Pues ese gráfico cambiaría, ya no sería de ese estilo, sino que sería algo así. Voy a ponerlo en otro color. En el momento en que el inventario llega aquí a 0, no sigue bajando, siguiendo esa línea que dibujé ahí por debajo del eje, sino que simplemente se queda en 0 el inventario. Todo el tiempo hasta que me llegue la nueva orden. Y en ese momento mi inventario crecerá más arriba de lo que creció en esta línea negra. ¿Por qué? Porque en la línea negra consideré que algunas unidades de las que me llegaron las debo utilizar para satisfacer esa demanda que se me generó cuando no tenía cómo entregarlas. Entonces, la línea negra solamente crece hasta acá, pero en la línea azul clarita, pues recibiré todas las unidades y incrementará hasta por aquí. ¿Sí? Porque todo lo que está bajo el eje X se considera como ventas perdidas. ¿Vale? Entonces, pueden haber diferentes modelos que consideran backorder o modelos que consideran ventas perdidas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son los principales elementos que nos diferencian con respecto a los inventarios deterministas? Preguntas. Ok. Entonces, con eso nos vamos a acercar al primer modelo que vamos a ver en
en los inventarios aleatorios que se llama el modelo del vendedor de periódicos, que estoy seguro que ya lo han escuchado. Puede que no se acuerden de él, pero seguro que lo han escuchado. ¿Y esto qué modelo es este del vendedor de periódicos? Entonces es un señor que todos los días sale a la calle a vender los periódicos de las noticias, ¿sí? El señor tiene un precio al que compra sus periódicos y tiene que estimar cuántos va a vender, ¿sí? Pero no sabe exactamente cuánto va a ser la demanda. Entonces él debe decidir, hay dos elementos importantes, elementos de costo. Entonces él sabe que hay un costo que lo llamamos CU, que es el costo por no comprar suficientes periódicos. Entonces él sabrá, ok, yo compro mis periódicos a 20 pesos y los vendo a 30, entonces en ese caso el costo por no comprar suficientes periódicos es de 10 por unidad, ¿sí? Porque cada periódico que yo dejo de comprar son 10 pesos que dejo de percibir, ¿sí? Si lo compro a 20 y lo vendo a 30 y no tengo suficientes para satisfacer la demanda, pues por cada uno que no venda pierdo 10. ¿Sí? Eso es lo que se llama el costo por no comprar suficientes periódicos o el CU, el cost under, se llama ese. Y está el CO, que es el costo por comprar demasiados. Entonces él sabe que si compra 40 y la demanda fue 30, pues se queda con 10. Y como el periódico es un producto perecedero, pues lo que no vendió en el día ya lo perdió. ¿Sí? Usualmente lo que puede pasar es que hay un valor de salvamento, entonces le dicen, bueno, yo se los vendo a 20 y todos aquellos que usted no venda se los recibo a un costo de 5, se los pago a 5, ¿sí? Usted me los puede devolver y yo le devuelvo 5 pesos por cada uno que me devuelva. En ese caso, el CO sería de 15. ¿Por qué? Porque paga 20 y cuando lo devuelve, porque no lo vendió, le devuelven 5. Entonces pierde 15 por cada unidad que no venda. ¿Sí? Ese es el CO. ¿Vale? Y entonces acá vamos a responder nuestras preguntas. La primera es bastante simple. ¿Cuándo debe realizar sus órdenes? Bastante obvio. Todos los días debe comprar periódicos. ¿Sí? Es decir, el cuándo es fijo. ¿Sí? Y la otra pregunta que en la que sí debe trabajar es cuánto. Esto es lo que debemos averiguar. Entonces, de nuevo vamos a tener nuestros elementos. Q va a ser el tamaño de pedido. Q, tamaño de pedido. Y D es la demanda. Que sabemos que ahora es aleatoria. Y en particular, en algún momento diremos que sigue alguna distribución de probabilidad. ¿Listo? Vale, entonces ahí uno tiene que calificar los casos. Entonces, ¿qué pasa si Q es mayor a D? ¿Cuánto debe pagar? ¿O cuál es el costo en el que incurre si Q es mayor a D? CO. Si Q es mayor a D, significa que compró más de lo que necesitaba, por lo tanto va a incurrir en un costo que se llama CO.
multiplicado por Q menos D. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que D es mayor a Q? ¿Cuánto tiene que pagar? Pues tiene que pagar en ese caso, o lo que deja de percibir es la cantidad de demanda que no logra satisfacer. D menos Q es cuánto no logra satisfacer, multiplicado por cuánto le representa en dinero dejar de vender esa cantidad. ¿Sí? Ahora, para identificar estos casos, no tener que armar mi función de acuerdo a si Q mayor que D o D mayor que Q, pues yo lo que puedo hacer es decir, esto va a ser cuando yo voy a pagar el costo, el CO, el costo por comprar demasiado, solo cuando Q sea mayor a D. Es decir, esto yo lo puedo escribir como CO multiplicado por el máximo entre 0 y Q menos D. ¿Sí? Así con esto yo me cubro en el caso en el que la demanda es mayor a Q. No necesito hacer esta aclaración, sino que también aquí estoy considerando que D puede ser mayor a Q. Si D es mayor a Q, esto va a ser menor a 0. Y entonces en ese caso el máximo entre 0 y algo que es menor a 0, pues es 0. Entonces el costo en ese caso será 0. Lo mismo acá. Mi CU multiplicado por el máximo entre 0 y D menos Q. ¿Sí? Así, cuando D sea mayor a Q, perfecto, esto será D menos Q, porque en ese caso D menos Q será mayor a 0. Pero si es que Q fue mayor que D, esto es menor a 0 y el valor que se va a tomar es el máximo, por lo tanto se toma 0 y el costo es 0. ¿Vale? Con eso, el costo total, C, que depende de Q, pues va a ser CO por el máximo entre 0 y Q menos D, más CU por el máximo entre 0 y D menos Q. Ese es el costo que tiene que pagar. Y ahí está cubierto cualquier caso. En el caso que sea tanto Q mayor a D o Q menor a D o Q igual a D. ¿Sí? Por supuesto que lo mejor que le puede pasar es comprar la cantidad exacta que va a haber de demanda. Lo que pasa es que él no sabe cuánto va a ser la demanda. ¿Sí? Entonces tiene que cubrirse para todos los casos. ¿Vale? ¿Hay preguntas? Entonces ese modelo es el mismo que aparece acá en estos slides. Voy a irme aquí un segundito. Repartidor de periódicos. Es este. Función de costo, la ven ustedes aquí abajo. La G, que se llama aquí, que depende de Q y de lambda, porque por supuesto la demanda es aleatoria, entonces depende de lambda. O de D, recuerden que siempre dijimos acá que hablábamos indistintamente la demanda, perdón, la denotábamos con D o con lambda. CO por el máximo entre 0 y Q menos lambda y CU por el máximo entre 0 y lambda menos Q. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que uno lo que quisiera analizar es esta función a lo largo de todos los valores posibles que puede tomar la demanda. Como dijimos que la demanda sigue una distribución de probabilidad, entonces lo que vamos a tener es que va a ser que cada valor posible que va a tomar la demanda va a tener una probabilidad asociada, ¿sí? Entonces, para analizar esa función de costos a lo largo de todos los valores posibles que puede tomar la demanda, uno lo que tiene que hacer es la integral, y esta integral que aparece aquí a continuación. ¿Sí? La función de costos que solo depende de Q, es decir, para sacarme la demanda de encima, la convierto en esta variable X, y aparece ese f de X que lo que representa es
la función masa, la función de distribución de probabilidad de la variable x, ¿sí? Entonces, si x sigue una distribución normal, esa f de x va a ser, perdón, la función de distribución de probabilidad de la normal, ¿sí? Y entonces lo que dice es lo siguiente, el CO multiplicado por la integral entre 0 e infinito del máximo entre 0 y q menos x por f de x, el diferencial de x. Eso contempla todos los posibles valores que toma x. Y lo mismo con el CU por esa misma integral. Pero en vez de q menos x es x menos q. ¿Vale? Esa integral se puede transformar en la segunda expresión que ustedes ven ahí, que básicamente lo que uno hace es sacarse el máximo. ¿Y cómo se hace? Pues porque como hay valores donde ese máximo entre 0 y q menos x va a ser simplemente 0, pues yo simplemente me puedo olvidar de todo ese intervalo. ¿Y cuál es ese intervalo? Solamente me interesan los valores que están entre 0 y q, porque cualquier valor de x que esté entre 0 y q me va a dar que ese máximo es mayor a 0. Entonces, si ustedes ven, la integral ya no está entre 0 e infinito, sino entre 0 y q, y me saco el máximo. Simplemente pongo q menos x, por lo que ya tenía, y la función de distribución por el diferencial de x. Y eso, más también en la otra integral me quito el máximo, ¿sí? Me interesan los valores desde q hasta infinito, porque son los valores cuando ese máximo va a ser positivo, ¿sí? Y también multiplicado por f de x. Entonces esa es la función que uno debería optimizar. Si uno quisiera hacer esa optimización tendría que ser lo mismo que hicimos en el EOQ, derivar, igualar a 0, etc. Y no vamos a concentrarnos en eso porque yo creo que ustedes alguna vez ya lo han visto, pero yo sí creo que en el curso de investigación de operaciones, y también pues porque no nos interesa tampoco extendernos mucho, nos interesa conocer el valor crítico, que es la solución, y entenderlo, entender cómo se aplica. Entonces, después de derivar, lo que uno llega a obtener es que hay un valor que se denomina f de q estrella, que se calcula con una proporción, la proporción entre CU y eso compartido entre CO más CU. ¿Vale? Entonces, ese valor, como ambos números son positivos, eso siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer es voy a escribir, poner una nota aquí. ¿Qué pasó? Entonces acá. Un segundito. Ahora sí. Entonces acá, recuerden, esta función f mayúscula es la función acumulada de probabilidad. Entonces recuerden que esto es una cosa que de acuerdo a la función, a la distribución de probabilidad que yo esté estudiando, pues es una función que se mueve entre 0 y 1, porque lo que hace es acumular la probabilidad. En particular para la normal, bueno, no pensemos en la normal, pensemos en una distribución cualquiera, que la normal es un caso bien particular. Esto toma valores entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, y este valor, esto siempre va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque tanto CO como CU son costos, entonces ambos son mayores o iguales a 0. Entonces, esto siempre es una proporción. ¿Vale? Entonces, esto va a ser un valor que está entre 0 y 1 y se conoce como valor crítico, que lo que representa, no sé si lo tengo acá. Vale, no está. Pero entonces lo que representa es, por ejemplo, voy a ponerlo con un ejemplo para que se entienda más fácilmente. Entonces, suponga que ese valor, sigamos con el ejemplo que teníamos, nos dijeron que el costo unitario de compra era 20, yo los vendía a 30 y el costo del valor de salvamento era 5. Por lo tanto, el CO en ese caso es 15, porque por cada periódico de más que yo compre, pierdo 15, y por cada periódico de menos que compre, dejo de ganar 10. Por lo tanto, esto en ese caso sería
10, partido entre 10 más 15, es decir, 10 partido 25, lo cual es 10 dividido 25, 0.4. Entonces, de ahí lo que yo sé que lo que tendría que hacer es ver de la demanda, que tiene ciertas probabilidades que se mueven entre 0 y 1. Esta es mi función que llamé anteriormente F. ¿Sí? Demanda o cantidad. Puedo ver como quiera en este caso. Ver dónde está el 0.4. Venirme acá, chan, 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 encontrar este punto aquí abajo. Y este valor que me di acá va a ser mi Q estrella. Ese es el valor que yo debería ordenar. ¿Sí? Cualquier cantidad que yo compre sobre ese valor, en el largo plazo me va a generar costos de over, ¿sí? O sobrecostos. Y cualquier cantidad que yo compre por debajo de ese valor, en el largo plazo, me va a generar que yo tenga faltantes, ¿sí? Entonces, ese valor crítico lo que me va a ayudar es a identificar cuál es el Q estrella de mi modelo. Y aquí creo que sí tengo un ejemplo. No lo tenía así como acá, pero sí tengo un ejemplo. Veámoslo acá. Entonces, veamos lo siguiente. Un caso con la distribución normal. Me dicen, el precio de compra del periódico es de 25 centavos. El precio de ventas de 75 centavos. El precio que tiene el producto si no se vende es de 10 centavos. Y además me dicen que la demanda sigue una ley normal con media 11.7 y desviación 4.7. Entonces, de ahí que yo sé que puedo saber. El costo de under, el CU, es el precio de venta menos cuánto me vale, es decir, 75 menos 25. Y el costo de over es cuánto pierdo. Yo pierdo por cada periódico 15, porque lo compro a 25 y el valor de salvamento es 10. Entonces me queda, en esta expresión me quedaría 60 dividido 65, lo cual es 0.77. Con ese valor uno tiene que irse a la tabla de la distribución normal, eso luego vamos a hacer ejercicios con eso, y encontrar el valor más cercano a ese 0.77. Y con que eso me da el Z. El Z, luego, como les digo, vamos a hacer un recorderis un poquitico más completo en el ejercicio que hagamos mañana, sobre qué representa ese Z en la distribución normal. Ese Z representa la cantidad de desviaciones estándar que me alejo de la media, ¿sí? Y entonces si yo me alejo 0.73 desviaciones estándar de la media, eso lo que significa para mi Q va a ser que yo debo ordenar la media más 0.735 desviaciones estándar de la desviación que me hayan dado. Entonces 11.7 por 0. Más 0.735 por la desviación. Eso me da un total de 15.15. Significa que yo debería ordenar un total de 15.15 periódicos, si nos damos la libertad de decir que es un número decimal. ¿Sí? Por supuesto, sabemos que en ese caso yo lo que debería hacer es aproximar a 15 y a 16 y evaluar cuál de los dos es mejor. ¿Vale? Pero eso es más o menos así a grandes rasgos cómo funciona el modelo de vendedor de periódicos, que se caracteriza por el CO y el CU. El CU es para cost under, significa qué pasa cuando ordeno menos de lo que debería. Y el CO, que significa cost over, que es qué pasa cuando ordeno más de lo que debería haber ordenado. Basado en esos dos parámetros es que yo defino qué cantidad de producto debo ordenar día a día, ¿sí? Entonces ese Q va a ser el Q estrella, que ahora no se determina como lo hacíamos, por ejemplo, en el EOQ, sino que se determina de acuerdo a esta relación. Eso para este modelo en particular del vendedor de periódicos, ¿vale? Que es como el primer acercamiento que tenemos a cuando vemos una demanda aleatoria en la venta de mis productos. ¿Preguntas? Vale, vamos a darlo hasta ahí por hoy. Yo sé que la clase ha sido un poquito densa y a lo último ya pasé bastante rápido por varios conceptos. Así que de pronto, si no quedó claro, hacemos algún ejercicio adicional mañana arrancando.
Pero sí o sí vamos a tener clase mañana, después de la prueba, ¿vale? Para que podamos estar al día en los temas y alcanzar a terminar de aquí al viernes. ¿Preguntas? Vale, si no hay preguntas, entonces dejamos hasta acá la clase por hoy. Nos vemos a las 6 con los ejercicios tipo prueba del tema de inventarios deterministas. Y con eso quedaríamos al día para la prueba de mañana. Y continuamos luego con el tema de inventarios aleatorios. ¿Listo? Por favor, acuérdese de subirlo, por favor. Listo, y ahorita la subo. Gracias a todos, que tengan buena tarde y nos vemos ahora en un rato. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Adiós.